Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o por aparte, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren escucharlo, si lo quieren oír, lo pueden encontrar en SoundCloud. Bienvenida, les doy aquí a los invitados a Club de Prensa. Hoy, en primer lugar, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, Pepe López Zamorano. Bienvenido a esta mesa, como siempre. Gracias. Dori Toribio, corresponsal española de Mediaset, bienvenido también. Gracias. Y Ricardo Mir de Francia, del periódico de Cataluña, bienvenido a esta casa. Gracias, buenos días. El primer asunto, Pepe, tiene que ver con una decisión anunciada por YouTube por Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, que tiene que ver además con México, pero con la economía mundial. Él se ha mostrado muy reacio al libre comercio y a pisar el acelerador en esa dirección. Y señaló en este video muy corto que lo que hará el primer día, tan pronto llegue al poder, él se posesiona el 20 de enero del año entrante, va a retirar a Estados Unidos de la Alianza Transpacífico, lo que por sus siglas en inglés se conoce como el TPP. Este es un acuerdo comercial suscrito por 12 países, en donde están Estados Unidos y Japón, y también Australia y Nueva Zelanda, pero asimismo Canadá, Malasia y Vietnam, y también Singapur, Brunei, Perú, Chile y México. Si uno suma esos países, componen el 40% del comercio mundial. ¿Qué implicaciones tendrá esta determinación de Trump, que además ha dicho que al tomarla van a regresar los puestos de trabajo a las fronteras de Estados Unidos por una parte, y que por otro lado más bien eso lo piensa reemplazar en lo que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio, con la firma de pactos bilaterales, de acuerdos bilaterales? Bueno, básicamente esto fue, como diría el clásico colombiano, la crónica de una muerte anunciada, porque no había ninguna expectativa real de que la TPP sobreviviera ni con Trump ni con Hillary Clinton por este mantra populista anti-libre comercio, anti-globalización que surgió en toda la campaña presidencial. Entonces, básicamente está oficializando lo que ya veíamos que iba a ocurrir. Obama, a pesar de haber pasado 5 años de negociaciones, nunca tuvo un horizonte muy claro en el Congreso, donde tampoco hay un ánimo muy claro de aprobar este tipo de pactos en este momento. La mayor preocupación de los economistas, claro, es que la lógica del TPP era crear un contrabalance, un contrapeso a la influencia económica de China en la región, que ya lanzó su propio paquete de alianza estratégica regional integral con 16 naciones, y de alguna manera que eso sirviera como contrapeso. Obviamente esto pivotea la relación geopolítica internacional en otro sentido. Es también una bofetada al sistema internacional de comercio, la idea de que siempre puedes construir simplemente pactos comerciales bilaterales en detrimento de más bien utilizar la competitividad y las ventajas regionales, y ponen en entredicho pues la circunstancia real de qué va a pasar con el TPP, porque aunque teóricamente puede continuar sin los Estados Unidos, se requiere que todos los países en conjunto tengan más del 85% del intercambio comercial para que tenga vigencia. Ya el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que bueno, entiende que puede seguir, pero que sin la presencia de Estados Unidos esto sería básicamente irrelevante, ¿no? Y yo creo que es preocupante porque cuando tú examinas los datos y los estudios de centros especializados, todo el mundo coincide que la manera en que se negoció el TPP era benéfica para economías como la de Estados Unidos. Les daba muchas preferencias, actualizaba temas de intercambios de datos, información, comercio electrónico que no estaban incluidos en los acuerdos de la pasada generación. Y todos coinciden en que si tú de alguna manera lesionas esta dinámica regional del comercio, tiene un impacto negativo para tus economías en términos de la creación de empleos, en términos de la apertura de mercados, de aprovechar las competitividades regionales, las ventajas comparativas de uno y otro país. Entonces, realmente desde una perspectiva estrictamente económica, de acuerdo con quienes saben de esto, no tiene mucho sentido. En este anuncio que hizo no mencionó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha dicho que va a buscar renegociarlo, tanto Canadá como México están de acuerdo en modernizarlos, pero una cosa es modernizar un acuerdo que probablemente después de 21 años requiera algún tipo de remozamiento, ¿no? Sí. Y otra cosa es decir, no a los acuerdos regionales, no a los acuerdos multilaterales, vámonos caso por caso. Ricardo, ¿le dio a Donald Trump la estocada final, el puntillazo al TPP? Sí, todo parece indicar que va a ser así, al TTP y posiblemente también al TTIP, el acuerdo que se está negociando con Europa, que queda en el aire, era otra de las grandes ambiciones de Obama, pero no solo ha surgido la posición de Trump en Estados Unidos, sino que también en Europa países como Alemania ya no lo tienen tan claro. Yo creo que de todo esto puede salir algo bueno, y es que hay una desafección popular importante en las sociedades, yo creo, de todo el mundo hacia los tratados de libre comercio, que en parte se deriva del secretismo con el que se negocian, de la tendencia a primar los intereses de las grandes empresas sobre las pymes y sobre los ciudadanos,
y también de esa tendencia a rebajar los estándares de calidad medioambientales, laborales, porque cuando se integran varias economías, en lugar de equilibrarse al alza, se están, por regla general, equilibrando a la baja. Y eso está creando un rechazo entre la población, que siente que esos tratados comerciales crean demasiados perdedores. Es verdad que la globalización y el libre comercio crea ganadores, especialmente entre las grandes empresas, y también parece ser en los países en desarrollo el libre comercio ha ayudado a sacar a mucha gente de la pobreza, pero como se ve aquí en regiones del Medio Oeste, los tratados comerciales crean muchos perdedores y no se les está prestando atención a esa gente, no se les ha dado alternativas para reconstruir sus economías después de que las fábricas en las que trabajaran no puedan competir con otros países donde los costes son más bajos, o los dueños de esas fábricas decidan simplemente trasladarse allí porque les conviene más económicamente. Entonces, todo esto yo creo que debería llevar a la gente que manda a replantearse el libre comercio y hacerlo, y apostar por un comercio justo en lugar de por un comercio libre. Ha dicho el señor Donald Trump además que piensa autorizar nuevamente el fracking, ese método un poco muy criticado de extracción de hidrocarburos, pero sin lugar a duda la noticia está centrada en el TPP. ¿Mató Trump el TPP? Sí, porque sin Estados Unidos no tiene ningún futuro. Pero creo que los compañeros han resumido muy bien los pros y los contras de los tratados de libre comercio, así que yo voy a ir a la forma del anuncio de Donald Trump. Ese vídeo, primero es un vídeo grabado, hace 5 propuestas, las 5 primeras cosas que va a hacer por orden ejecutiva en cuanto llegue a la Casa Blanca, lo que puede firmar él mismo, son cosas todas que ya sabíamos, no hay ninguna sorpresa. Lo que más llama la atención no es el anuncio de sacar a Estados Unidos de este acuerdo transatlántico, porque esto ya lo sabíamos, sino lo que no dice. No habla del muro, no habla de la inmigración, no habla de órdenes ejecutivas que él mismo podría revertir o firmar en temas de inmigración, tampoco habla de ese famoso registro de los musulmanes, que también podría dar un primer paso en la Casa Blanca, y tampoco menciona qué hará o no con esos pilares fundamentales de la reforma sanitaria de Obama, que sí, sabemos tienen que pasar por el Congreso y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero él, en ese primer mensaje que lanza a los estadounidenses, sí podría haber mencionado algo, si estos habían sido los ejes centrales de su campaña electoral con la que ha ganado las elecciones. No solo no hace ninguna referencia a esto, sino que Donald Trump elige como primera manera de lanzar un mensaje a los estadounidenses como presidente electo un vídeo grabado que cuelga en las redes sociales, en este caso cuelga del canal YouTube, no la tradicional rueda de prensa que celebran todos los presidentes electos en este país. Y de hecho, el presidente que hasta ahora más tiempo había tardado en convocar una rueda de prensa después de ganar las elecciones fue Bill Clinton, que tardó 9 días, ya lleva 13 días Donald Trump, y según ha dicho hoy su campaña, o su equipo de transición ahora, es que se van de acción de gracias y no piensa convocar una rueda de prensa antes. Esto ya marca el inicio de la forma de cómo Donald Trump va a gestionar su presidencia, y sobre todo marca ese desencuentro que tiene ahora mismo con los medios de comunicación. No quiere convocar una rueda de prensa, no ha convocado ninguna rueda de prensa desde el 27 de julio y, como sabemos, ayer tuvo una reunión muy tensa con directivos y presentadores de grandes cadenas de televisión, y hoy está que va y que vuelve con esa reunión con el New York Times. Enseguida hablamos de esa reunión con pero en abono de lo que comenta Dori, 2 de las promesas fundamentales, que era la construcción del muro y la persecución judicial de Hillary Clinton, las hizo a través de sus asesores. La primera a través de Rudolph Giuliani, cuando dijo, bueno, lo del muro puede esperar, vamos a construirlo en pedazos, a ver si ya hay una parte que ya está aprobada, y el dinero que lo pague, me dijo, bueno, mejor con las tarifas migratorias. Y ahora la decisión de no perseguir judicialmente a Hillary Clinton, que debe estar ahorita festejando a alguien en Nueva York, ¿no?, la comunica Kellyanne Conway en una entrevista con MSNBC. Es decir, 2 temas que son torales de lo que había, del seguimiento que se le dio, del apoyo que se le dio de una sección importante de su electorado. O sea, se echó para atrás. Se echa para atrás, pero deja que sean otros los que den la cara cuando se echa para atrás. No, digo que la cuestión es por qué lo hace, ¿no? Lo hace para, digamos, calmar un poco el ánimo del país, la contestación, las protestas en la calle, y dejar que la presidencia empiece suavecita, o lo hace para tratar de acercarse a los demócratas y decirles, bueno, estamos dispuestos a trabajar con ustedes, las medidas más polémicas de momento las dejamos en un punto muerto. Esa es la pregunta que no sabemos, yo creo, a estas alturas, ¿no? O lo hace porque nunca creyó en eso y sencillamente lo yo utilizó para ganar las elecciones. Eran promesas de campaña para ganar las elecciones y se acabó. Y ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y hay un tema sobre el que avanzaba algo de Toribio, que tiene que ver con la relación del señor Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, con la prensa. Ayer el señor Trump se reunió en la Torre Trump en Manhattan, forrada toda ella de oro en las paredes interiores en el apartamento de él, con los periodistas más importantes de la televisión estadounidense. Y ahí estuvieron, por ejemplo, Chuck Todd, que es el presentador de Meet the Press, uno de los programas más importantes de la televisión, y estaban también los presentadores de ABC News, George Stephanopoulos y David Muir, algunos de ellos del informativo principal. Estaba de la CNN Wolf Blitzer, un hombre muy conocido, y también Erin Burnett, una periodista célebre, y de la ABC estaba la corresponsal Marta Raddatz, y también estaba Lester Holt de NBC Nightly News, y otras personas de distintos canales como Charlie Rose, uno de los grandes entrevistadores, pero también los presidentes de las compañías, de Jeff Zucker de la CNN y demás, son una serie de nombres ahí. Y Trump se reunió con ellos, los criticó nuevamente, hubo una parte off the record. Hoy se va a reunir el señor Trump con los señores del New York Times. ¿Está bien esto? ¿Deben los periodistas ir a una reunión con un presidente electo que los ha criticado tanto? ¿Es una buena manera de acercar posiciones? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es fácil la pregunta. Pero... Es complicada. Por lo que he leído esta mañana, los periodistas que fueron con la idea de que Trump iba un poco a hacer borrón y cuenta nueva, les iba a dejar que hicieran algunas preguntas, pero lo que hizo fue ponerlos verdes como siempre. Trump durante toda la campaña se ha dedicado como yo nunca he visto en en ningún país, diría, a criticar a la prensa de una manera pues constante y sin contemplaciones, ¿no? Entonces, bueno, se puede... Yo pensaba que la idea, si se va allí como un poco les pido disculpas por lo que ha sucedido, esto ha sido el fragor de la campaña, me gustaría, bueno, que tengamos una buena relación y acercamiento. Yo no veo que eso necesariamente ponga en dificultades o comprometa la deontología profesional de los periodistas. Sí. Ahora, bueno, el desenlace, por lo que hemos leído, es que los periodistas salieron de allí muy, muy calientes, con la intención de este señor no respeta nada a la prensa y tenemos más ganas todavía de ser críticos con su presidencia. Yo pensaba esta mañana que según cómo avancen estos 4 años, esta podría ser otra gran era para la prensa, como lo fue la presidencia de Nixon, ¿no? Donde la prensa hizo un papel fundamental y acabó con el presidente, ¿no? También es verdad que es posible que ya no son los mismos tiempos, ¿no? Y hoy entre la sociedad estadounidense y en general la sociedad de otros países, sí, hay mucha desconfianza hacia la prensa. Entonces es posible también que si el marcaje y la crítica es muy dura a Trump, digamos que entre esos sectores de la población se cimente la idea de que las élites, de que la prensa forma parte de las élites, no es justa y que, bueno, que forma parte del problema, ¿no? Así que, bueno, va a ser interesante ver qué sucede durante estos años. Pepe. Sí, realmente es muy preocupante, ¿no? Porque entiendo que como candidato presidencial tengas este prurito, ¿no? De que tengas la piel sensible y no te gustan las críticas directas. Y muchas de las críticas a Trump fueron personales, fue por su pelo, por sus manos, etcétera, ¿no? Sí. Y entiendo que él reaccione de una manera visceral ante este tipo de cosas. En la campaña hizo cosas muy preocupantes, como crear estas listas negras, donde más de una docena de medios, especialmente de Washington Post, básicamente quedaron excluidos de la cobertura de su campaña presidencial. Constantemente lanzó dardos contra los medios cuando no le gustaba la cobertura, y eso lo entiendo. El problema que le veo es, ya como presidente electo, sentar a una docena de los más importantes e influyentes medios televisivos de Estados Unidos como si fuera el banquillo de los acusados, ¿no? Y presentarlos como los villanos de la película, de alguna manera es, anticipadamente a su presidencia, deslegitimar la rendición de cuentas y la crítica, que son 2 pilares fundamentales de la democracia de Estados Unidos. Yo creo que muchos que estudiamos periodismo veíamos el periodismo de Estados Unidos, especialmente desde la era Nixon, como un gran modelo a seguir de cómo un guardián, un monitor de la verdad, era capaz de confrontar al poder, las mentiras del poder, las manipulaciones del poder en una sociedad democrática sin que hubiera ningún tipo de represalias de ningún tipo. Ese es
como alguna vez tú lo comentaste en un foro, es la gran diferencia que hay en este país respecto de otros, que dos personas pueden discrepar, pueden tener y después se salen a tomar una cerveza y en muchos países te encarcelan. Entonces esto pareciera como una obra de teatro Putin en América, ¿no? Es decir, donde llega un presidente que siente que tiene un mandato inequívoco, desmentido por la realidad de un voto popular que le desfavoreció y que sin embargo quiere empujar una agenda a costa de la crítica y en contra de los principios de transparencia y de rendición de cuentas que deben marcar un funcionamiento democrático. Eso realmente es muy preocupante y ojalá, si esto fue un enojo y con esto desahogó su furia, está bien, pero que más adelante realmente siga los principios que han fundamentado a este país, que son el de la apertura y la transparencia. ¿Habría ido usted a una reunión de estas? Sí, por supuesto, porque recordemos que esta vez, y no porque los medios hayan querido, sino porque el señor Donald Trump ha querido, los medios de comunicación y los periodistas han sido protagonistas de una campaña electoral, algo que no había ocurrido en este país antes, y ha sido porque uno de los dos candidatos se ha empeñado en librar esta batalla contra los medios de comunicación, que le ha salido muy bien, porque esto es lo que contenta a muchos de sus votantes. Recordemos que ahora mismo la credibilidad de los medios en Estados Unidos está por los suelos, con lo cual estos ataques a los medios como corruptos, esto contenta a una base importante de sus votantes. Y aquí es donde voy yo, porque esto es lo que creo que está haciendo Donald Trump estos días. ¿Por qué todo este revuelo, estos ataques, esta guerra con los medios de comunicación, nada más ganar las elecciones? El primer tuit que lanzó Donald Trump en las redes sociales, el primero después de ganar las elecciones, fue contra el New York Times y la cobertura que había hecho. ¿Por qué empeñarse en esta batalla una vez uno ya ha ganado y debería ser, bueno, digamos que además de más humilde, pues más centrado en lo que hay que hacer, que es gobernar el país? Bueno, ¿por qué hace esto? Primero, porque así contenta a una parte de sus votantes que quizás no están tan contentos como con cosas, por ejemplo, que se archive la investigación a Hillary Clinton. No va a ir por aquí. Trump tampoco está hablando ya tanto del muro o de esas políticas duras contra los inmigrantes, pero sin embargo, hoy el titular en uno de esos medios pro-Trump, como es Drudge, el titular es: Donald Trump da en la cara a las élites mediáticas, que es lo que muchos de sus votantes llevan pidiendo todos estos meses, ¿no? No se creen al New York Times, no se creen al Washington Post, y ven cómo ahora su presidente electo pone en fila a los jefes de los medios de comunicación y les regaña por su cobertura electoral. Esto uno. Y dos, ¿qué pasa cuando Donald Trump pone este tema sobre la mesa? Pues que estamos hablando de esto y no estamos hablando, por ejemplo, de su conflicto de intereses en la Casa Blanca, con sus empresas y sus cargos públicos. No estamos hablando, por ejemplo, tampoco de los polémicos nombramientos en la Casa Blanca que acaba de hacer. Esto es algo que sabemos que Donald Trump hace muy bien, y es cambiar el ciclo informativo, poner los temas que él quiere poner sobre la mesa. Esta mañana estaba tuiteando desde las 6 de la mañana su reunión, cancelando su reunión con el New York Times, y después se le ha pasado la pataleta y ahora la reunión sí que tiene lugar. Él pone sobre la mesa los temas de los que quiere que hablemos y todos entramos en estos temas, sobre todo si es el tema de los medios de comunicación, al que todos nos toca de cerca. Cambio de asunto para un minuto, un apunte sobre México. Ya en algún tiempo habrá elecciones presidenciales. En México las elecciones presidenciales son el 1 de julio, si mal no estoy, y los presidentes se posesionan el 1 de diciembre. Pero resulta que ahora, el domingo pasado, Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF, de la capital, por el partido Morena, un partido de izquierda, decidió presentarse nuevamente a las elecciones. Él ya había perdido en alguna ocasión. Este hombre de 62 años dice que les va a dar empleo a 2.300.000 jóvenes, que va a duplicar la pensión, pues por supuesto para los pensionados, que va a pedirle la opinión a la gente sobre las reformas estructurales de México. Por ejemplo, él no quiere construir el aeropuerto del DF, que costaría $9.000 millones, que además pues aparentemente va a ser un poco más suave con Donald Trump, y va a darles acceso a la universidad a 300.000 estudiantes de entrada, los va a readmitir y les va a dar una financiación. ¿Va a ganar esta vez López Obrador? Bueno, en México tenemos un dicho muy popular que es: la tercera es la vencida. Y después de haber estado cerca, de hecho estuvo en la delantera en las elecciones de 2006 con Vicente Fox y la perdió, y después estuvo en casi final de fotografía en el 2012 con Felipe Calderón y la perdió. Realmente está difícil hacer vaticinios, pero es entendible que López Obrador toque varios de los temas que son de mucho interés para los mexicanos. El tema de acabar con la impunidad, la corrupción. Está básicamente buscando complacer a todos, desde los jóvenes hasta los ancianos y los que quedan en medio, subiendo las pensiones, creando esta universidad de educación superior gratuita, dándoles trabajos de aprendiz a muchos jóvenes. Es decir, todo el mundo tiene algo excepto las élites políticas. Entonces esto nos muestra de alguna manera que el populismo anti-establishment está de moda. Lo que yo veo preocupante o no comprendo muy bien es de qué manera puedes encuadrar todas estas promesas que tienen un costo presupuestal con la otra parte que está prometiendo, que es
endeudamiento cero y solamente tratar de obtener dinero de lo que te ahorres del combate a la corrupción y de bajarle salarios a los funcionarios altos. Entonces hay que ver. Pero para mí lo que es más interesante ahora es qué efecto va a tener en la dinámica política de la sucesión en México el triunfo de Donald Trump. Porque la primera encuesta que se realizó por El Financiero muestra que en ese sentido muchos mexicanos creen que hasta el momento el mejor antídoto sería López Obrador. Entonces yo creo que por el momento la respuesta es prematura, pero sí va a ser muy interesante cómo esta dinámica de la elección en Estados Unidos y lo que venga haciendo Trump va a definir probablemente al candidato presidencial en México. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Gracias Pepe López Zamorano, Dorito Uribe y Ricardo Mir de Francia, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.